Buenos días a todas y todos los colegas y colegos, amigas y amigos que nos están acompañando en este simposio. Mi nombre es Dikio Sakelario y soy un profesor en la Universidad de Cardiff en Gales, Reino Unido. Estoy muy feliz de tener la oportunidad de estar acá con todos ustedes. Quiero agradecer a mi querida colega y amiga Ana Paula Serrata Malfitano por su invitación tan amable en exponer unas reflexiones sobre la terapia ocupacional social. También quería agradecer a la Escuela de Educación Física, Fisioterapia y Terapia Ocupacional en la Universidad Federal de Minas Gerais y la Red Mechuya por organizar este simposio, dándonos un espacio para juntarnos, conversar y reflexionar. Hoy quiero exponer algunas reflexiones sobre la terapia ocupacional social, usando la pandemia en la que estamos metidos hace más de 8 meses como un contexto. Voy a hablar sobre las faltas en cuidado que vuelven grandes partes de la población y especialmente personas afectadas por desventajas estructurales entre cuidados cuyo acceso a lo cotidiano se ve muy restringido. La terapia ocupacional social se trata de un compromiso crítico con el contexto social donde ocurre lo cotidiano, que es posible para algunos y restringido para otros. Si una cosa ha hecho la pandemia de COVID-19 es resaltar sin lugar a dudas que el acceso a lo cotidiano puede verse impedido por cuestiones sociales estructurales. Para algunas personas, la pandemia y las consiguientes respuestas gubernamentales llevaron a una pérdida de medios de vida, alojamiento y atención médica, mientras que para otras, con ingresos estables y seguros, se vivió como un periodo prolongado de permanencia en casa. La terapia ocupacional social se trata de un compromiso crítico con estos temas. Se trata de explorar y comprender cómo y por qué la vida cotidiana está restringida para algunas personas, pero también se trata de acciones colaborativas para lograr la paridad de participación. Lo que llamamos cotidiano está inevitablemente relacionado con una perspectiva política de las acciones humanas. Lo que las personas pueden hacer está determinado por muchos factores, como el medio ambiente y los recursos disponibles, así como el impacto que esto puede tener en lo que otras personas pueden hacer. Existen desigualdades generalizadas en la mayoría de las sociedades que afectan la participación social. Estas desigualdades tienen raíces histórico-políticas, en conflictos, en el colonialismo y en la política económica. Las desigualdades pueden tomar muchas formas diferentes y afectar el acceso a la medición médica, la utilización de los servicios de salud, las condiciones en las que viven las personas y las cotidianidades disponibles o permitidas para ellas, incluido el empleo y la educación. Para abordarlas, estas desigualdades no pueden permanecer invisibles. Necesitamos explorarlas, rastrear sus orígenes y sus efectos y desarrollar formas apropiadas de abordar esas diferencias y sus consecuencias dañinas, en asociación y en colaboración con las personas afectadas por ellas. El neoliberalismo, con su enfoque en la efectividad, la eficiencia y la racionalización, y la legitimación del lenguaje de la economía para gobernar la vida cotidiana, ha contribuido a la producción y reproducción de tales desigualdades. Las personas se han transformado no solo como pacientes consumidores, sino también como pacientes no dignos, lo que se ejemplifica en las prácticas de racionamiento médico observadas durante la pandemia. Las políticas neoliberales en todo el mundo han llevado a una individualización de la responsabilidad de mantenerse con salud, volviendo a las personas en consumidores autónomos e independientes. Se culpa a las personas, y en ocasiones se las penaliza, por los malos resultados de salud, con poca o ninguna consideración de factores estructurales. Esta retórica de individualización transforma a las personas en cargas que consumen recursos limitados. Las personas consideradas como no productivas, como por ejemplo las personas con discapacidad, los desempleados y los pobres,
están directamente o indirectamente excluidas del sistema de salud, la educación y el empleo. El discurso y las prácticas del neoliberalismo determina la calidad de las opciones que están abiertas a muchas de las personas con las que pueden trabajar los terapeutas ocupacionales y la de los terapeutas ocupacionales mismos, claro. Las personas con discapacidad, un grupo diverso de más de 1.000 millones de personas en todo el mundo, ya han visto erosionado su derecho a la participación después de años de políticas de austeridad en muchos países. Las personas con discapacidad experimentan una desventaja estructural que incluye un aumento de la pobreza, un menor índice de empleo, niveles de educación más bajos y mayores barreras para acceder a la atención médica en comparación con la población en general. La pandemia de COVID-19 y las medidas tomadas para abordarla se cruzan con esas desigualdades para crear cascadas de desventaja en múltiples dominios. Estas medidas repercuten en la capacidad de las personas con discapacidad para protegerse contra la pandemia, para mitigar los efectos de las medidas de distanciamiento social y para amortiguar la consiguiente recesión financiera y para navegar la interrupción en la prestación de atención social y de los servicios de salud generales y especializados, incluidos en su acceso a los servicios de salud relacionados con el COVID-19. Las intersecciones de un capacitismo omnipresente con un discurso de responsabilidad individualizada frente a la protección del COVID-19 ponen en riesgo a las personas con discapacidad. El fracaso de los estados en todo el mundo para brindar atención a los que más la necesitan se ejemplifica al transferir la responsabilidad a actores individuales y también la culpa de incumplimiento, con poco reconocimiento de los factores estructurales que se cruzan con la infección y el contagio. Se le da poca consideración, si es que hay alguna, al hecho de que mientras se pide a las personas con discapacidad que se escuden y se protejan, la mayor parte de este discurso está basada en capacitismo. Se refiere en primer lugar a organismos capaces de estas medidas esenciales. El capacitismo y su mensaje asociado el mensaje de que algunas vidas son más dignas que otras, ya se está traduciendo en políticas. Esto se ejemplifica más explícitamente en las prácticas de racionamiento médico y su justificación, que a menudo se basan en un discurso neoeugenésico, decretando algunos cuerpos como prescindibles. Ese discurso de responsabilización no reconoce a los privilegios sociales en forma de capital social, educación e ingresos, no se distribuyen equitativamente entre la población, hecho que se ha vuelto aún más evidente en el contexto actual. Los efectos de este discurso ya están bien documentados. Según Núñez Parra y sus colegas desde Chile, entre los cuerpos configurados por estas exclusiones y desprotecciones sociales están las personas con discapacidad, quienes en Chile constituyen un 20% de la población nacional adulta. Relevan el caso documentado sobre una mujer de 40 años con síndrome de Down y confirmada con COVID-19, cuya familia denunció la negación de una cama en la unidad de cuidados intensivos en el Hospital Padre Hurtado de San Ramón, en Santiago de Chile. Esto, pese a la indicación médica que señalaba dicha necesidad, tras presentar problemas respiratorios y haber sido intubada. La cama habría sido negada por estar destinada a otras personas y, según lo constatado por la hermana, se habría estado dando prioridad a gente joven y sin discapacidad. En Inglaterra y Gales, 2/3 de las personas que murieron de COVID-19 vivían con discapacidad. Se estima que en los primeros 2 meses de la pandemia, las personas con discapacidad en Inglaterra y Gales tenían hasta 11 veces más probabilidades de morir por COVID-19 en comparación con las personas sin discapacidad. Algunos de los primeros clústeres de contagio surgieron en los hogares de ancianos, convirtiéndose en titulares sensacionalistas. Un estudio reciente en el estado de Nueva York mostró cómo las personas con discapacidad intelectual
que vivían en hogares residenciales tenían un mayor riesgo de sufrir consecuencias graves de COVID-19. Además, las intersecciones de la discapacidad con la pobreza hacen que las personas con discapacidad a menudo vivan en situaciones precarias, donde es difícil mantener el distanciamiento físico y la higiene personal, a menudo con un acceso deficiente al agua potable. Esto hace que las personas con discapacidad sean más propensas a contraer y enfermarse gravemente debido a COVID-19, contribuyendo aún más a un mayor contagio. Los trabajadores de cuidado personal pueden vivir y trabajar en circunstancias precarias, lo que los coloca en un mayor riesgo de infección por COVID-19 y aumenta potencialmente la probabilidad de infección para aquellos a quienes brindan atención. El neoliberalismo se ha basado durante mucho tiempo en la ficción del cuerpo individual autónomo, un cuerpo que es independiente de otros cuerpos, o que debe aspirar a ser independiente. La pandemia actual ha destrozado claramente esta ficción y nos ha demostrado a todos que estamos conectados a través de riesgos y vulnerabilidad que viajan entre los cuerpos. La deconstrucción de las falacias de los cuerpos autónomos abre nuevas probabilidades para ver las relaciones humanas, conceptos como la generosidad intercorporal y el territorio puedan informar nuevas formas de conexiones humanas. Entonces, ¿cómo podemos nosotros, como terapeutas ocupacionales, pensar y cómo podemos actuar sobre las fallas de los estados, no solo para brindar atención a quienes más la necesitan, sino incluso para pensar en las personas que experimentan desventajas estructurales como sujetos dignos de atención? La experiencia humana, la vida cotidiana, es intersubjetiva. En lugar de ser sujetos independientes, autónomos y con control total sobre sus vidas, las personas están vinculadas a otras personas con vínculos emocionales, biológicos, sociales, financieros y una multitud de otros lazos, incluso virales. Esta red de interconexiones humanas proporciona las bases para la experiencia humana. La vida cotidiana ocurre en los espacios entre personas y se habilita o inhabilita a través de redes humanas, desde el nivel micro de las familias hasta el nivel macro de sociedades e instituciones como en el sistema legal. O sea, la vida cotidiana ocurre dentro y a través de un territorio. La terapia ocupacional social tiene un papel vital que desempeñar para explorar, exponer y ayudar a reparar las rupturas y brechas debido a los efectos acumulativos de la pandemia y las medidas tomadas para enfrentarla. Desde redes de atención social interrumpidas, nuevas configuraciones de atención, donde podría ser cuidadoso mantener la distancia física, aunque no social, de los seres queridos y la exclusión exacerbada de las actividades cotidianas, muchas personas viven con los efectos de las desventajas estructurales entrecruzadas. Una terapia ocupacional social puede problematizar la noción misma del cuidado, de nuevas articulaciones de generosidad intercorporal y de individualización de la responsabilidad de cuidarse y protegerse. Por más que todo, la terapia ocupacional social puede hacernos prestar atención al territorio como ese escenario estructural, dinámico y imprescindible donde la vida cotidiana se desempeña. Muchas gracias por su atención.